país entero. Para tener una nueva constitución, ahora quieren dejarla que hay. Quieren mantener todo como está. Los creadores de gas más caros del planeta quieren que tú votes en contra. Los que indultaron a criminales mientras los chilenos tienen que encerrarse en sus casas, quieren que tú votes en contra. Todos los que crearon fundaciones falsas para robar a la gente más pobre, ahora quieren que tú votes en contra. Lo único que crece en Chile es el desempleo. Los que se hicieron famosos por exigir una educación de calidad para todos, ahora están en el poder. ¿Y qué han hecho? Los que creían que Chile se iba a sanar con fuegos en las calles, ahora quieren seguir con la constitución que hay. Yo les digo que manden su revolución a cuarentena. Gracias por nada. Voy a votar a favor. Yo voto a favor. Yo voy a votar a favor. Voy a votar a favor. Yo voy a votar a favor. Voy a votar a favor. Yo voy a votar a favor. Y que se jodan. Me han llegado dos consultas. Una que tiene que ver con la limitación de los derechos fundamentales del texto y otra es el reconocimiento de los pueblos originarios, por ejemplo, la Araucanía. De la Araucanía, donde se concentra el mayor conflicto y en la mayor densidad de etnia que podría ser considerada indígena, diferente a lo que podríamos nosotros considerarnos como país. Todas las elecciones en la Araucanía son ganadas por la derecha. ¿Por qué será eso? Yo no creo que sea una amenaza, sí se les reconocen, y finalmente termina el artículo diciendo: el Estado reconoce la interculturalidad como un valor de la diversidad étnica y cultural del país. Voy a contar una anécdota, si me lo permiten. Sostuve una discusión de casi 40 minutos con un gran amigo de la vida, ex parlamentario, recriminándome, él de derecha, recriminándome por esto, que el Estado reconoce la interculturalidad como un valor de la diversidad étnica y cultural del país. Como un valor. Cada palabra tiene un sentido y alcance. La reconoce como un valor de la diversidad étnica y cultural del país y promueve el diálogo intercultural en condiciones de igualdad y respeto recíprocos. Pero no solamente étnico, la interculturalidad tiene mucho más que eso. En mi región, Aysén, conviven, y ustedes, los que lo han visitado lo sabrán, por un lado el rodeo y por otro lado las jineteadas, por un lado la cueca y por otro lado el chamamé, por un lado la chicha en cacho y la empanada, y por otro lado el mate con la torta frita. O sea, son dos culturas que se han ido fusionando, y en Magallanes es lo mismo y en el norte será distinto. No reconocer la interculturalidad yo creo que nos hace daño. Por lo tanto, yo les recomiendo leer el artículo 5, no levantar fantasmas donde no hay, pero al mismo tiempo leerlo en la integralidad, porque el concepto nación chilena, que es una única e indivisible, debe estar mencionada por lo menos 5 veces en el texto. Y está mencionada desde el artículo 1, en todas las bases de la institucionalidad, después en los derechos, en los deberes, o sea, está consagrado. Por lo tanto, el texto no tiene que desmenuzarse con artículos puntuales. Y esa que es que le preocupa mucho a nuestra gente, así como les preocupa el artículo 23, a mi nieto por ahí, el artículo 23 que tampoco puede ser leído separadamente, donde dice, y también sé que ha provocado mucho escándalo y muchos audios que dan vuelta por los WhatsApp, que le preocupa también al pueblo evangélico, es que cómo es posible que la ley podrá restringir los derechos fundamentales. Esta constitución que consagra casi el doble de derechos que la que está vigente, la que estamos entregando a la ciudadanía. Pero ¿qué dice el artículo 23? Por favor, dice: solo la ley podrá limitar o restringir el ejercicio de derechos fundamentales. ¿Quieren ejemplos de leyes que limitan el ejercicio del derecho?
Derecho a libre tránsito, parar con luz roja, la ley de tránsito. ¿Es una limitación al ejercicio de un derecho que es fundamental? Sí. ¿Existe por ley? Sí. ¿Qué pasa si no la cumplimos? Caos. Hay miles de ejemplos en que la ley limita el ejercicio de un derecho. Y es solo la ley porque no queremos que sea por decreto, pues. Ustedes se recordarán, los mayores, y si no buscarán en los libros de historia, que hubo una época en la Unidad Popular en que se limitaban derechos y libertades individuales por parte del presidente de la República con decretos supremos de insistencia. Y no solo la ley. Entonces, ojo, y finalmente leer el artículo 23, el numeral 3, porque el que yo le leí el 1 y el que convenientemente lo sacan y lo difunden y rasgan vestidura, como la ley no se limita en los derechos, se limita el ejercicio del derecho, y creo que con el que les puse de libre circulación con la luz roja queda más que claro. Hay muchos otros, pero tengo por ahí anotado que son como 20 ejemplos así, pero muy simples de dar, pero ese creo que es bien didáctico. Y el numeral 3 dice: en ningún caso un derecho fundamental podrá ser afectado en su esencia, en ningún caso. Cuando le saquen el numeral 1, entonces ustedes les recitan el numeral 3. A la vivienda, al agua, perdón, podrá ser afectado en su esencia, ni se le podrá imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Si está resguardado los derechos fundamentales en alguna constitución, es en esta. Que debe reconocerse que por ley se puede limitar el ejercicio de sus derechos, también lo hace la Constitución del 80, por favor, comparemos. Y si es por ley, es una ley que debe dictarse en el Congreso, con las mayorías pertinentes, con los quórum pertinentes, y que es de toda lógica. Por ejemplo, no sé, el derecho a la propiedad puede ser limitado, claro, mediante una ley expropiatoria, tendrá que salir la ley, tendrá que hacerse la indemnización, pero ¿podrá limitarse el derecho a la propiedad? Claro que sí. ¿Cómo? Mediante una ley. Es más seguro que diga solo la ley podrá, a que diga la ley, como está escrito hoy día. Entonces, esta Constitución garantiza los derechos individuales con mucha más fuerza que lo que lo hace la Constitución del 80, y ahí la respuesta del artículo 23 leída en integralidad con sus 3 numerales. Sí, yo solamente quiero recoger un punto sobre el artículo 5 y respecto a la interculturalidad, ¿ya? Un texto constitucional Dame medio minuto, Lorena. Nos quedan 10 minutos y deberíamos apuntar de redondear el asunto de las contribuciones. ¿Estamos? Ya, termino con esto y... Cuando volvamos, sí. Bueno. Usted me dice. No, si todavía nos faltan 10 minutos. Ya, bueno, entonces, nosotros lo estamos viendo, Lore, nosotros no vemos lo que ven ahí en la pantalla, que parece que es como comerciales. Bueno, quiero retomar el artículo 5 con respecto a la interculturalidad. Cuando se crea un texto constitucional, yo aquí me voy como más al lado técnico, no solamente se tiene que crear observando el presente, también tiene que crearse observando el futuro. Este texto, si sale aprobado, que así espero, porque como primó en septiembre del año pasado el sentido común en Chile y lo rechazamos, yo espero ahora que, como dijo Pilar en el inicio, ese 62% que rechazó, hoy en día va a votar a favor. Y creo en los chilenos, creo en mis chilenos todavía. Se crea también visualizando el futuro. Cuando digo esto, ¿por qué? Porque este texto tendría que entrar a regir no solamente ahora el presente en los próximos años, sino que 30, 40 o hasta 50 años más. Y cuando hablamos de interculturalidad, no solamente vamos a hablar de los pueblos originarios o pueblos indígenas, sino que además vamos a hablar de todos aquellos extranjeros que han ingresado a nuestro país y que han tenido descendientes y que regularizan su situación y se quedan viviendo y generan otra raza, por así decirlo, otra etnia dentro de nosotros mismos. No podemos entrar a descalificar a todos los extranjeros porque lamentablemente hoy en día prendemos la televisión y vemos atrocidades que muchos de ellos cometen, precisamente los que cometen entran ilegalmente, pero hay extranjeros que han entrado a nuestro país y hacen un muy buen trabajo.
O sea, nosotros no podemos desconocer el trabajo de extranjeros en nuestro país porque si no, no tendríamos código civil. Porque el código civil que nos rige hoy en día fue creado o redactado por un venezolano, Andrés Bello, ¿ya? Entonces, partamos por ahí. Nuestro país siempre existió una interculturalidad y esa interculturalidad hay que respetarla, pero obviamente se tiene que entender de que todos vivimos en un solo país, en una sola nación, y que no por tener otra nacionalidad o pertenecer a otro pueblo distinto, de origen distinto, van a crearse naciones distintas como lo que quisieron hacer en el proceso anterior. Hoy en día somos uno que tenemos que aprender a convivir y a respetarnos con nuestros derechos que tienen que ser para todos. ¿Ya? Yo quería dejar eso aclarado porque yo estoy en contra de la inmigración, la ilegal. A la casa se entra por la puerta cuando uno los invita, no por la ventana. Yo jamás he recibido una visita que me entre por la ventana. Bueno, eso es lo que hay que hacer hoy en día con el control de la inmigración. Pero también tenemos que entender de que por esos inmigrantes que han entrado y que hacen las cosas bien y que son un aporte para nuestro país, en 30 años más también vamos a tener una interculturalidad, o mucho menos en realidad, porque vamos a tener distintas etnias y que van a estar mezcladas con la nuestra, con la chilena, y que vamos a crear una chilenidad distinta. Eso quería tocar este tema. Cerramos, tenemos 4 minutos para cerrar el tema de las contribuciones. Sí, la extensión de las contribuciones significa menos seguridad, menos espacios, áreas verdes, no hay calles pavimentadas, eso es lo que están diciendo constantemente. No. Mira, eso es una falsedad del porte de una catedral, como decimos en buen chileno. Primero porque, ¿cuál es el sentido de dejar de pagar contribuciones? La Constitución consagra dentro de los 5 derechos sociales: educación, salud, previsión social, acceso al agua y vivienda como primera vez. Lo mencionábamos, preferentemente propia. Si la Constitución consagra ese derecho, con acción de protección y con todo lo que ello conlleva, en el artículo 25 y 26, donde están la forma de proteger estos derechos, ¿cómo es posible entonces que el propio Estado, el Estado que te lo garantiza, te lo pueda quitar porque tiene un cobro de un impuesto que si tú no lo pagas te quitan la casa? Esa es la razón del por qué. Nosotros pagamos impuestos cuando compramos la vivienda. Estamos hablando de que alrededor del 70% de las viviendas en este país, viviendas que son personales, no pagan contribuciones porque son las de los planes serbios y están exentas. Pero en el otro porcentaje, que es donde está la gente que es de clase media, que se ha endeudado en el banco, que la ha construido, que compró una parcelita o que compró un departamento en Ñuñoa, en Independencia, en Recoleta, no estamos hablando del barrio alto. San Miguel también ahora. San Miguel, todo lo que ha sido poder surgir, pagamos impuestos cuando compramos ese departamento o ese bien donde se desarrolla la familia. La Constitución también protege a la familia. ¿Y por qué vas a pagarle un arriendo de por vida al Estado por un bien que te pertenece, que es parte de tu patrimonio? Los impuestos patrimoniales tienden a ser regresivos y este es especialmente confiscatorio porque si no lo pagas, te quitan la casa. Y está así establecido. Entonces, había que consagrarlo constitucionalmente para darle el peso y proteger el núcleo del derecho fundamental que se estaba consagrando, que es el derecho a la vivienda. Y que apunta a la clase media. Voy a añadir 100%, o sea. Exacto, no estamos hablando de aquellas casas que valen 400 millones de pesos. Estamos hablando de aquellas, claro, estamos hablando de esas casas de que tienen un costo que es que lo puede adquirir la clase media, pero que se endeuda el resto de la vida, ellos, sus hijos y sus nietos inclusive, para poder pagar y tener un hogar. Es para ayudarlos a ellos. Hablamos de la clase media emergente para ser más claros, pero finalmente será el legislador quien determine cómo se establece el detalle de este derecho. Lo que se legisla es la norma general. O sea, la vivienda consagrada a la vivienda principal del propietario y de su familia, en su caso, estarán exentas de contribuciones y todo tipo de impuestos. Esa es la regla general. Y después dice que
Para esto se tendrá en cuenta el avalúo fiscal y los ingresos del propietario y su familia, que también es una modernización en las cargas públicas porque se menciona varias veces el ingreso familiar. También los gastos considerados como esenciales no podrán ser calculados para la base de impuestos. También está consagrado en otro artículo que es un pensamiento que obliga al sistema tributario a ir un poquito más allá y entender que las familias no son todas iguales, que una familia que gana 500.000 pesos y tiene 10 hijos no es lo mismo que una familia que gana 500.000 pesos y solamente una pareja joven con un perrito. O sea, hay que hacerse cargo. Y en cuanto a los municipios que le van a quitar la seguridad, los arbolitos y esa fake news con una maqueta de cartón oscura, hecha con una psicología así, pero muy tortuosa, es tremendamente mentira, porque las contribuciones representan dentro del Fondo Común Municipal, que es el fondo que se distribuye dentro de los municipios, de los cuales, de los 345 municipios, hay 229, que es 220 y tanto, me acuerdo el dato exacto, que son receptores netos, y hay 50 que son aportantes netos. O sea, solo hay 50 municipios que dan a este fondo y prácticamente no reciben nada, y hay los restantes de los 345 que reciben más de lo que dan, ¿ya? Pero no es la única fuente de ingreso del municipio, hay otras. Pero la seguridad, o sea, esto se compone, el Fondo Común Municipal, más los ingresos propios, que son aquella parte de los impuestos recaudados directamente por el municipio, se conocen como ingresos propios permanentes, que son el patrimonio del municipio, que son más bien de libre determinación en conjunto con el Consejo Municipal para invertir. Pero los fondos para la seguridad pública se establecen a través del Ministerio del Interior y se establecen y se bajan a los municipios por la Subsecretaría de Prevención del Delito, por Carabineros de Chile, por la Subsecretaría del Interior, por distintos programas, y se consagran anualmente en la ley de presupuesto. No tienen nada que ver con las contribuciones municipales. Primera falacia, mentira, y que es una vergüenza que lo estén diciendo así. ¿Qué tiene que ver eso? Si la seguridad pública es un deber del Ministerio del Interior y del Estado con el municipio como colaborador. Este texto consagra que los municipios van a poder ser colaboradores en materia de seguridad comunal, pero no son los responsables de la seguridad comunal, por favor. Que los carabineros tengan más carros policiales, eso es responsabilidad del Ministerio del Interior y de Carabineros de Chile, de acuerdo a la ley de presupuesto. Servicios municipales. El ingreso que va a perjudicar a los municipios, si es que podemos llamarlo perjuicio, se diluye en el tiempo. Primero, porque yo les explicaba, el fondo común, 60% son contribuciones. De ese 60, solo el 12,8 son contribuciones de la primera vivienda o vivienda principal o de una sola persona que pudieran ser considerados en esta exención tributaria. Ese 12% no se aplica de una. Dice claramente que el legislador, en la transitoria 14ª, el legislador debe enviar en los 6 meses al Parlamento una ley que determine cómo se aplicará y cuáles son las excepciones a esta exención. El presidente de la República debe mandar esa ley. Si no la manda, dice también la transitoria, que esta exención tributaria regirá de pleno derecho de acuerdo a la legislación tributaria a razón de un 20% anual a contar de enero del 2026. Señor presidente Boric, si usted no manda, gánale a favor, que estamos haciendo fuerza y estoy segura que así va a ser, porque tengo mucho optimismo, usted no va a mandar la ley, va a incurrir en una falta, pero aún así nos aseguramos, a contar de enero del 2026, se rebaja un 20% de las contribuciones para todos quienes las pagan, si no ha salido la ley que regula quiénes las deben pagar o no. No sé si se entiende, se regula la generalidad, no la excepción. La excepción la tiene que definir el mandatario con el Congreso mediante una ley. Y ahí se dirá, y se tendrá que tener en cuenta, lo que les decía yo, el valor del avalúo más el ingreso del contribuyente con su familia. Y tendremos entonces 20, a razón de cada año, al quinto año, el 100% de exención. Entonces, con las matemáticas medio enredadas, pero si decimos 60% contribuciones, de ese 60, solo el 12
quedaría exento en masa de platas, ¿ya? No estamos hablando de familia, en masa de platas, de recursos, el 12,8. Y ese 12,8 va a ser aplicado el impacto a 20% anual durante 5 años. O sea, el impacto en el Fondo Común Municipal y en los fondos de los municipios será casi neutro. Pero no conformes con eso, para la alcaldesa Leitao y todos los integrantes de la Asociación Chilena de Municipalidades que no han logrado comprender la dimensión, aun cuando hicieron un estudio profundo del Fondo Común Municipal, cuáles eran sus carencias, sus falencias y cómo modificarlo, hay una ley que mandata al presidente de la República que dentro de un año envíe al Congreso una ley que permita, se me va la palabra, compensar las eventuales menores recaudaciones de los municipios. Por lo tanto, por ningún lado los municipios van a dejar de recibir recursos, por ningún lado esto va a afectar a los contribuyentes o a las municipalidades, y para los libertarios, también existen hoy día, después que ganó Milei, entonces dicen, nos van a rebajar un impuesto y nos van a poner otro, porque así funciona. No, señores, lo que nosotros estamos proponiendo es que mediante mecanismos de compensación se les compense a los municipios. ¿Cuáles son los mecanismos de compensación? Aquellos que están en la propia definición de Fondo Común Municipal, que es compensación por predios exentos y compensación por población flotante. Y redistribuir el fondo como se compone, la fórmula del Fondo Común Municipal, donde hay un 25 que es de partes iguales, que ya no cumple una función, que se vacíe completamente a lo que tenga que ver un mayor aumento en predios exentos, un mayor aporte fiscal al Fondo Común Municipal, que está estancado hace, ¿cuántos años, Patricio? ¿800 años? Y creo que ya es tiempo de poder compensar. Y aún así, decirles que la Asociación de Municipios de Chile, AMUCH, ha adherido al concepto de rebaja de contribuciones en beneficio de sus ciudadanos, porque saben que una administración eficiente municipal, donde no se diluyen los recursos, donde no se malgasten horas extra, donde no se hacen programas fantasmas, sí se puede cumplir con los servicios básicos que debe prestar un municipio. Perdonen que me haya extendido, pero me apasiona el tema. Muy bien. Abrazo muy grande a estas dos estrellas que tenemos invitadas. Ha sido espectacular. Abrazo muy. Creemos que a la gente le va a gustar este formato de conversatorio, y esperamos que podamos tener buen resultado de esto, y podamos seguir todos los miércoles a las 8 conversando sobre lo que nos tiene ahora abocado, que es la Constitución. Así que las dejamos de todas maneras invitadas para cuando las necesitemos, y si ustedes tienen los tiempos necesarios para conversar, porque ha sido muy entretenido. Gracias a todos los que nos han seguido desde Facebook. No, gracias a ustedes. Gracias, millones de gracias. No, gracias, un aplauso. Y por favor, a favor, pero lean el texto. Siempre instruyanse. Sí. Es mejor votar informado, y estas instancias son súper buenas porque aclaramos dudas. Así es. Perfecto. Ya está. Muchas gracias. Gracias por la invitación y la paciencia. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos viendo. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. Chao, gracias. Chao.